Centro 96.3. Póngala. Con Telemedicina estamos cuando te sentís un poco mal. Con médico a domicilio cuando estás realmente mal. Con nuestras ambulancias cuando estás muy mal. Afiliate 2290-4444. Emergencias médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Buenos días a nuestro compañero Jaime Bañarello en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Ued, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Iniciamos el programa de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, 65 años de lucha sindical y social a favor de toda la clase trabajadora. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizonte, su programa de cultura ciudadana. Un programa que nació hace más de 17 años con la única intención de que ustedes y nosotros tengamos un espacio libre, franco, directo, en el cual podamos traer diferentes temas con invitados que nos invitan a reflexionar. Nuestros invitados exponen sus ideas, sus criterios, sus conocimientos, y nosotros al final, como decimos en Horizontes, es usted, querida amiga, querido amigo, quien decide si está o no está de acuerdo con lo expresado acá en Horizontes. Para nosotros siempre va a ser un gusto compartir diferentes temas, porque aquí todos aprendemos. De lo que se trata es eso, promover la cultura ciudadana. Y la cultura ciudadana, uno de los aspectos con los que lo promovemos nosotros desde nuestro trabajo acá en Horizontes es llevando información franca, información directa, información de las personas especialistas en diferentes campos que nos ayudan a entender los diferentes problemas nacionales e internacionales. Así es que para nosotros siempre va a ser un gusto traer conocimiento a través de este programa y sobre todo generar opinión, que al final sea solamente usted, querida amiga, estimado amigo, quienes decidan si están de acuerdo o no están de acuerdo con lo planteado acá, pero sobre todo que empecemos a hablar, a opinar, a generar pensamiento. Antes de iniciar, solamente les recuerdo que usted puede participar con sus reportes de sintonía, sus opiniones, sus conceptos, valoraciones, a través de la línea de WhatsApp. Nuestro WhatsApp es muy sencillo, si no lo tiene, agréguelo en este momento. WhatsApp Programa Horizontes, 83414142. WhatsApp Programa Horizontes, 83414142. Ese es nuestro
nuestro contacto con ustedes a través de la línea de WhatsApp. Usted nos escucha a través de 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica, pero si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, nos puede escuchar a través de nuestra página en Facebook. La página en Facebook nuestra es muy sencilla, facebook.com/programa Radial Horizontes, facebook.com/programa Radial Horizontes, así de sencillo, solamente ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta para que durante el día usted pueda escucharlo en el momento en que quiera. Ahí quedan nuestros programas y desde luego en este momento también de manera directa, de manera inmediata lo puede escuchar en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular, así de sencillo. Bueno, amigos, hoy vamos, como lo prometido es deuda, estamos hoy con nuestro buen amigo el máster Benjamín Sevilla García. Él es directivo nacional de la ANEP. La semana pasada hicimos la primera parte de un tema muy importante, Corte Interamericana de Derechos Humanos y el sindicalismo. Este es un tema muy importante donde hay una histórica opinión consultiva, una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto al sindicalismo. ¿Y por qué es importantísima y por qué lo traemos acá y por qué se le ha dedicado una segunda parte? Porque algunos en la legislatura anterior, recordemos cómo salió la famosa ley antihuelgas promovida por Carlos Ricardo Benavides y por la diputada en aquel entonces, hoy funcionaria antes de liberación, ahora se cambió de ropaje y está con este partido en el IMAS, doña Yoleni León, que impulsaron esta ley antihuelgas, donde se decía que los servicios fundamentales, los servicios estratégicos y que bueno, ahí metieron todo, prácticamente absolutamente todo para tratar de limitar o llegar hasta a prohibir las manifestaciones pacíficas de los trabajadores de cualquier institución o de cualquier grupo económico. Bueno, hay una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya resolución impacta definitivamente y tiene que impactar la realidad nacional y desde luego los otros países miembros, pero hablemos de Costa Rica, y por eso es que vamos a cederle la palabra a el máster Benjamín Sevilla García, directivo nacional de la ANEP, para que hoy jueves de ANEP nos ayude a entender esta situación y demos continuidad al programa de la semana pasada. Bienvenido, máster Benjamín Sevilla García, directivo nacional de ANEP y miembro de la juventud de la ANEP. Gracias por estar con nosotros con esta segunda parte, Corte Interamericana de Derechos Humanos y el sindicalismo. ¿Y para qué se refiere a esta histórica opinión consultiva que realmente deberíamos de estar bien informados todos y que nos alegra muchísimo que un tribunal tan alto como la Corte Interamericana de Derechos Humanos se haya pronunciado? Bienvenido, Benjamín, adelante. Muy buenos días, don Edgar. Como siempre, es un honor estar en su programa. Un respetuoso saludo a su audiencia. Les reitero que es grato compartir con las personas que escuchan y siguen su programa. No tenemos dudas, si lo creemos así, son personas informadas, críticas y muy respetuosas, y por eso pues le digo que es agradable estar en su programa. Antes de entrar en materia respecto del tema que nos convoca, me gustaría hacer algunas precisiones, don Edgar. Como lo dije la semana anterior, la ANEP ejerce y promueve legítimamente un sindicalismo sociopolítico y ciudadano. Esto quiere decir que por disposición legal nuestro accionar va más allá de la actividad estrictamente gremialista. Nos ocupamos responsablemente del análisis de los grandes temas país, como son aspectos económicos, sociales, laborales, jurídicos, entre otros. Y siempre la ANEP, cuando se opone a una política, cuando se opone a un planteamiento, es porque tenemos una alternativa, tenemos una opción, tenemos una solución que entregamos también. En segundo aspecto, ANEP representa y defiende los estratos laborales más desprotegidos y vulnerados, tanto del empleo público como del privado. Es decir, que no defendemos privilegios, gollerías, ni salarios, ni pensiones de lujo. Porque esas condiciones, don Edgar, solo las tienen ciertos políticos, los gerentes bancarios, algunos presidentes ejecutivos y la cúpula gerencial de algunas instituciones del Estado. Estas personas no están en los sindicatos porque sus defensores son los mismos poderosos de siempre y para ellos
por así decirlo, en términos sencillos, no hay ley. El tercer aspecto es que ANEP no se nutre de fondos públicos. Quienes sostienen la actividad sindical son las personas trabajadoras afiliadas que se sienten representadas en la ANEP, que saben que nuestras luchas son justas y bueno, entonces quieren estar con ANEP siempre. El otro aspecto, el cuarto, a título personal, puedo asegurarle a usted y puedo asegurarle a su audiencia que tengo la política de hacer amigos, don Edgar, pero no tengo amigos en la política, hablando de la política electoral. Eso me da autoridad moral para ejercer una posición crítica en pleno ejercicio de mi libertad de expresión. Y finalmente le reitero lo que le dije la semana anterior, ANEP no es una oficina de publicidad de imagen de ningún gobierno. Por eso hablamos de manera franca y directa contra lo que nos parece son decisiones políticas equivocadas. Por más incomprendido, don Edgar, que sean nuestras luchas, por más injusto que sean los ataques, estamos convencidos que nuestras luchas son justas y estamos del lado correcto de la historia. Y por eso podemos decir con toda certeza, a mí me gusta mencionar mucho esta expresión de Evita Perón, que aunque dejemos en el camino jirones de nuestra vida, sabemos que alguien recogerá nuestros nombres y lo llevará como bandera a la victoria. Eso creemos. Ahora sí, hechas estas precisiones, don Edgar, al tema que nos convoca. La semana anterior hablamos de la vinculatoriedad, hablamos de algunos temas de la opinión consultiva y demás, de la función de la Corte en términos generales. Hoy vamos a continuar con este tema, esperando que podamos explicarnos debidamente para su audiencia. Y como lo indiqué la semana anterior, la Corte Interamericana emitió una importante opinión consultiva sobre la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, dándole estatus a esto, o más bien sistematizando la información y diciendo estos son derechos humanos que deben ser protegidos por los estados partes. También habla de la relación que tienen estos derechos con otros derechos. La Corte, en esta opinión consultiva, se refiere al alcance de las obligaciones de los estados bajo el sistema interamericano. Señala que los sindicatos y sus representantes gozan de una protección específica para el correcto desempeño de sus funciones. Esta protección, este amparo que hace, por así decirle, la Corte, es una protección específica, es la que recoge la Corte de los convenios y tratados internacionales. Y note qué interesante, porque en esta opinión consultiva, la Corte da a entender, respecto a los alcances, que se usa primero los propios instrumentos del sistema interamericano, es decir, hablamos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, hablamos del Protocolo de San Salvador, hablamos de la Carta de la OEA y de la Declaración Americana. En segundo aspecto, la Corte hace alusión al Corpus Juris del Derecho Laboral Internacional, es decir, habla de la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados, de los convenios y recomendaciones de la OIT, de opiniones y recomendaciones del Comité de Libertad Sindical y de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios, de las recomendaciones de los comités o consejos de tratados de Naciones Unidas y de las recomendaciones de los relatores especiales de las Naciones Unidas. En este sentido, don Edgar, es importante entonces señalar que respecto a la libertad sindical tiene una doble significación, un doble significado. Primero, cuando los jueces de la Corte hacen la interpretación de estos temas, dice que la libertad sindical es una figura compleja que no se agota con un solo derecho, encierra un conjunto de derechos y de ahí la importancia de protegerlo con preferencia. Y el segundo aspecto es que la libertad sindical permite conquistar otros derechos, es decir, que es generadora la libertad sindical de otros derechos y por eso requiere una protección especial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pone en evidencia que la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga son derechos de exigibilidad inmediata. Ese es otro tema importante, no es solo prestarle atención a lo que dice, no es solo que son derechos humanos, no, es que también la Corte o los jueces cuando hacen la interpretación a través de esta opinión consultiva, hablan de esa exigibilidad inmediata. Es decir, su defensa y garantía no debe estar sujeta al carácter progresivo, porque ya cuenta con protección internacional. Explico esto. Sabemos
en este país que los derechos humanos, aparte de ser universales y tener una serie de características, también son progresivos. Es decir, que los derechos humanos no admiten que en su garantía, que en su defensa puedan haber prácticas que vengan en retroceso, sino que solo se admite para la plena garantía de estos derechos que sean progresivos, es decir, que hayan mejoras. Ahora, cuando hablamos de la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga, la Corte les está diciendo a los estados parte, vean, pero esto ya es un tema debatido, esto ya es un tema superado, ustedes ya no vengan a decirme que vamos a ir mejorando poco a poco, no, es de acatamiento obligatorio y tiene esa exigibilidad inmediata, es decir, ya ustedes saben que estos derechos forman parte del ius cogens laboral y por lo tanto son derechos humanos laborales recogidos en las normas imperativas del derecho internacional general. En otras palabras, estos derechos, al ser parte del ius cogens laboral, le imponen una obligatoriedad al Estado. Cualquier norma, don Edgar, convencional o consuetudinaria internacional y cualquier acto unilateral del Estado, ya sea una ley, una sentencia, no sé, una norma administrativa, una decisión interna en el país, que esté en oposición, que contradiga estos derechos, sería nulo y carente de valor jurídico, con lo que se incurriría en una violación a las obligaciones internacionales que tiene el país. Es decir, que el Estado sería responsable internacionalmente de un hecho ilícito. Y por eso me agrada mucho que usted mencione algunos proyectos, ¿verdad?, de ley que se han manejado en este país y que nos han hecho tanto, pero tanto daño. Y cuando digo nos han hecho daño, es que le hacen daño a la ciudadanía costarricense, que más allá de la desinformación que se ha publicado en algunos medios de comunicación o de desinformación, y la cuestión esta populista que se ha dado y los ataques en contra de los sindicatos, indicando que solo defienden gollerías, privilegios y sobresueldos, pues no han, para supuestamente limitar estas cosas, han tomado decisiones tan erradas en contra del derecho internacional, en contra de los derechos humanos de toda la ciudadanía. Note que, y esto solo como para recordar, que las convenciones y pactos en materia de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas e incluso el sistema interamericano, hablamos aquí por ejemplo de la Convención Americana en el artículo 1 y 2, o del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 2, en el inciso primero, si mal no recuerdo, establecen la intención de convenir o el compromiso por hacer todos los esfuerzos para cumplir o inclusive adecuar la legislación interna de los países parte, y todo desde una perspectiva de libertad en las decisiones. En este sentido, el Estado costarricense siempre ha sido consecuente con esta lógica, siempre hemos tratado de presentarnos en el concierto de las naciones como un país respetuoso de los derechos humanos, como un país que vamos a siempre encabezando esas luchas en favor de los derechos humanos, y bueno, tales ha sido, don Edgar, que en el 2024 sale una opinión consultiva que viene a modificar nuestra normativa interna, la OC 24 del 2017, sobre la identidad de género, igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Vamos, que aquí usted puede estar de acuerdo, puede estar en desacuerdo con los temas o los postulados, pero lo importante es que una opinión consultiva viene y modifica la normativa interna. ¿Por qué? Porque comprende el Estado que tiene que aplicar con preferencia las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, luego, o más bien antes a esta, mucho antes, para dejar constancia de que esto ha sido una cuestión histórica del país, sale una opinión consultiva, la 4-84, en la que se habla sobre el tema de la nacionalización de personas extranjeras. Entonces, aquí es un tema importantísimo ver que Costa Rica siempre, históricamente, ha respetado las resoluciones de la Corte. Lo que sí nos preocupa mucho a nosotros, de este lado de la acera, es por qué esta opinión consultiva, la OC 27 del 2021, a la fecha no se ha aplicado plenamente. ¿Por qué? Lejos de
obedecer lo que la opinión consultiva indica, lejos de acatar los lineamientos, se han venido legislando, se ha venido tomando decisiones de políticas públicas que van en oposición a esta opinión consultiva, e incluso están en trámite, ya está aprobada una ley, la Ley Marco Empleo Público, que también contraría esta opinión consultiva. Aquí quisiera hacerle una consulta en cuanto a la supervisión del cumplimiento de las sentencias, de las opiniones, de las resoluciones de la Corte Interamericana. ¿Hay algún tipo de supervisión por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que los estados, una vez que reciben la comunicación, se dediquen a hacer las correcciones de inmediato que se necesitan para cumplir con estas sentencias? Porque sería muy fácil recibirlas y archívese y punto el asunto. Yo creo que eso es importante, saber el seguimiento que se le puede dar o qué mecanismos hay para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda supervisar la implementación de estos cambios que requieren estas sentencias. Claro que sí, don Edgar. Solo como precisión, indicar que esta opinión consultiva no es producto de un acto o de una función contenciosa, sino que es una opinión consultiva que tiene peso, que es vinculante para el país, igual como si fuera una resolución contenciosa. Bien, la semana anterior yo le exponía a su audiencia, don Edgar, acerca de las funciones, de las competencias de la Corte. Hablamos que la Corte Interamericana tiene una función contenciosa, es decir, la Corte es ante todo y principalmente una institución judicial autónoma que goza de autonomía contencioso relativo a la interpretación y aplicación de la Convención, y sobre todo para disponer que se garantice a las víctimas de la violación de un derecho o libertad protegido en la Convención el goce de ese derecho o libertad que se ha conculcado. Una segunda función, que es la función consultiva o competencia consultiva, que se refiere a la interpretación que hace la Corte de la Convención Americana o de cualquier otro tratado de protección de derechos humanos en los estados americanos. ¿Y esto cuál es el fin? Bueno, el fin es coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones internacionales de los estados americanos en lo que concierne a la protección de los derechos humanos. La otra función es la función preventiva, mediante la cual la Corte... importantísimos para las democracias, definitivamente. Correcto. Y aquí para los oyentes de Horizontes, si usted me lo permite, quiero hacer una observación. Usted está escuchando al máster Benjamín Sevilla. El máster Benjamín Sevilla García es directivo nacional de la ANEP. El tema de hoy, por si usted llegó tarde, Corte Interamericana de Derechos Humanos y el sindicalismo, y se refiere a la histórica opinión consultiva 2721 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando habla de el sindicalismo y los derechos humanos, que es una parte muy, muy, muy importante definitivamente. Usted escucha a Benjamín Sevilla, que él lo habla con mucha pasión, como lo decía yo la semana pasada, y es porque él es máster en mediación y resolución de conflictos, y también es máster especialista en derechos humanos. Es una persona que conoce, que ha estudiado, que se ha preparado. Esto es parte de los cuadros que hay dentro de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, donde hay gente profesional en diferentes campos, como es el caso del máster Benjamín Sevilla García, que también es miembro de la Junta Directiva Nacional de la ANEP. ¿Por qué? Porque de lo que se trata aquí es de prepararse adecuadamente en diferentes campos y no aprenderse un librillo de memoria como lo hacen algunos en algunos otros programas o algunas otras agrupaciones y no están bien preparados. Aquí se está hablando de una persona preparada académicamente, no con uno, sino con varios másters. A él no le gusta que yo lo diga, pero a mí me gusta señalarlo porque es importante saber a quién está escuchando uno. Benjamín Sevilla, entonces repito, es máster en mediación y resolución de conflictos y especialista también y como máster especialista en derechos humanos. Benjamín, ligar los derechos humanos con el sindicalismo
tiene muchísimo peso, porque algunas personas, recordemos algunos presidentes de cámaras de la administración anterior, que se dejaban decir envalentonados por el ataque que venía desde la Asamblea Legislativa, desde el Poder Ejecutivo y algunos medios de comunicación, inclusive querían cerrar algunos sindicatos, y como no pudieron cerrarlos, entonces lo que decían, bueno, no los pudimos cerrar, pero entonces no tienen derecho a manifestarse. Entonces, ligar la palabra sindicalismo con derechos humanos es vital y es importantísima. Le escuchamos. Gracias, don Edgar. Solo termino con las funciones, que me quedaban dos, que era la función preventiva que aplica la Corte, que son eso que nosotros conocemos como famosas medidas provisionales. Ajá. Que son medidas que la Corte dicta en casos de extrema gravedad y urgencia, cuando se hace necesario evitar algún daño irreparable a las personas. Y la última, que era en relación a su primera pregunta, la función ejecutiva, que se deriva de la contenciosa, por medio del cual la Corte puede supervisar el cumplimiento de las sentencias o de algunas resoluciones en caso de que el Estado no cumpla con los lineamientos, y que se maneja a través de la Relatoría Especial que tiene, que es la REDESCA, Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Don Edgar, esta pregunta que usted hace, esta segunda pregunta, es importantísima. ANEP siempre ha tenido personas en contra, pero los que ha tenido en contra históricamente han sido aquellas personas, primero, empresarios, no todos, grandes empresarios que evaden impuestos. Esos son los enemigos de la ANEP. Ajá. Empresarios honestos, honrados, no tienen ningún conflicto con la ANEP, porque entienden la importancia de tener a los trabajadores en buenas condiciones. El gran debate, don Edgar, siempre ha sido, es que la ANEP lucha por los derechos de los empleados públicos. ANEP es de empleados públicos y empleados privados. Ahora, el debate que siempre se ha manejado en este país y que nadie lo ha tomado con seriedad es, no es que los empleados públicos tengan salariazos, tienen condiciones moderadamente y que apenas llegan a condiciones dignas, decentes. ¿Cuál es el problema? Que el sector privado los tienen precarizados. Entonces, es ahí el asunto, las bases del sector privado, porque en el sector privado tenemos salariazos de lujo también, pero en puestos ejecutivos, puestos de dirección, puestos de jefatura, pero las bases siempre las tienen en peores condiciones, y eso sí es cuestionable en un Estado que se dice respetuoso de los derechos humanos. Entonces, don Edgar, por eso incluso la Cámara pidió que se cerrara la ANEP, claro, que se extinguiera, que se anulara, se eliminara. Como no lo logra, porque jurídicamente tenemos sustentos en tratados internacionales e incluso acá en el derecho constitucional, entonces lo que se hizo fue, bueno, entonces quitémosle todos los derechos de protesta, quitémosle toda la posibilidad de negociar cualquier aspecto salarial, porque como dije la semana anterior, hablar en este país de aspectos salariales, de mejora salarial para las bases, porque la ANEP, reitero, que representa personas de los estratos más bajos, tanto el empleo público y privado, salarialmente hablando, ¿verdad? Entonces, hay que silenciarlos. A alguien le está causando molestia esto, y entonces hay que limitarles esos derechos. ¿Por qué nosotros, don Edgar, hemos dicho, y esto no es nuevo, la función sindical es, don Edgar, constituye derechos humanos también la función sindical. Los y las dirigentes sindicales de la ANEP somos defensoras de derechos humanos, porque queremos decirlo nosotros, no señor, no solamente por eso, porque lo dicen los tratados internacionales de derechos humanos, porque lo dicen las organizaciones internacionales de derechos humanos. Imagínense que hace poco el relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, el relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y el relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, le dice a Costa Rica, tengan cuidado, porque esa ley, la ley que simpáticamente le dicen ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, la ley antihuelga, en términos sencillos, le dicen estos relatores especiales de las Naciones Unidas a Costa Rica, tengan cuidado, porque esta ley cercena, violenta derechos humanos de las personas trabajadoras, cercena, violenta derechos humanos de los dirigentes sindicales, y los líderes, las lideresas sindicales son legítimos defensores de derechos humanos. Entonces, ¿qué le está diciendo? Ustedes estarían violentando los derechos de estas personas. Tengan cuidado, y le dice por qué.
por ponerle límite a la huelga, por poner unos formalismos que son excesivos, porque hacen una aclaración que la huelga es un fenómeno social. Con sindicatos en sindicatos van a haber huelgas porque es un fenómeno social. Cuando la gente siente que el agua le llega al cuello, cuando hay injusticias, graves violaciones de derechos humanos, la gente se va a manifestar con o sin sindicatos. Eso es lo que los grandes empresarios y personas poco visionarias de este país no han logrado comprender, pese a que ya en el 48 y otros momentos de la historia hemos tenido situaciones dolorosas en este país y aún así no aprenden. Y son fenómenos que suceden no solamente en Costa Rica, sino en muchas partes del mundo, así como usted bien lo explica, Máster Benjamín Sevilla, cuando el pueblo ya no aguanta definitivamente. Hay válvulas de escape y hay manifestaciones que se tienen que dar. ¿Para qué? Para que se trate de corregir, y que podamos vivir todos en paz. Permítame. Y como le dije, don Edgar, sí, solo cierro con esto para menos que es al corte ya. Correcto. Don Edgar, y que no es un tema ni de Cuba ni de Venezuela, como han querido estigmatizar en este país de manera torpe y de manera ignorante. No, señor, países del primer mundo están en estas situaciones. Estados Unidos, que nosotros lo tenemos como un referente, Francia, de ahí es donde se han dado grandes manifestaciones acaloradas y el derecho y la garantía, la adquisición de estos derechos humanos no han sido concesiones piadosas de la gente de arriba, no, han sido reclamos, han sido luchas, han sido grandes revoluciones que han permitido lograr estos derechos para bienestar de la humanidad. Que así sea también en Costa Rica, bienestar para los costarricenses también, que todos estemos en armonía, la parte patronal, porque se necesitan patrones serios, responsables, se necesitan instituciones del Estado también que brinden el mejor de los servicios y trabajadores también comprometidos con el desempeño de cada una de las funciones encomendadas. Vamos a ir nosotros a una pausa agradeciéndole a todos y a todas los mensajes que estamos recibiendo a través de la línea de WhatsApp 83414142. Cuando se habla de sindicalismo el tema es muy amplio y entonces estamos recibiendo algunas preguntas que nos preguntan de todo el abecedario del sindicalismo. Yo les agradecería porque hoy casualmente estamos con la segunda parte, porque la vez pasada no alcanzó el tiempo, que hablemos específicamente del tema para el cual fuimos convocados hoy. El tema de hoy es segunda parte, por si usted llegó tarde, amiga y amigo, y que no nos salgamos del tema, segunda parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el sindicalismo. Ese es el tema de hoy, porque hay personas que nos están haciendo una gran cantidad de preguntas de sindicalismo que tendríamos que dejar para otros programas, porque si no, hoy estamos con la segunda parte y tampoco nos va a alcanzar el tiempo, ya iríamos por parte 2, 3, 4, 5, 6 y seguimos saliéndonos del tema. No nos salgamos del tema, vamos a una pausa y retornamos aquí en Horizontes, hoy jueves de ANEP. Ya regresamos a ANEP, Humanismo, Derechos Humanos y Justicia Social. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. ¿Buscas telas de calidad para confección de uniformes? Tenemos la solución. Tedecor Textiles, una empresa 100% nacional. Te ofrece una amplia variedad de telas deportivas, casuales, microfibra y para pantalones. Tedecor Textiles. Aprovecha increíbles descuentos en nuestro 25 aniversario. Somos importadores directos. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al teléfono 2280-9534 o visita nuestra página web en tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. Con Telemedicina estamos cuando te sentís un poco mal. Con médico a domicilio cuando estás realmente mal. Con nuestras ambulancias cuando estás muy mal. Afíliate 2290-4444. Emergencias médicas, un médico a tu lado. Y a esta hora actuamos o hablamos con Carlos Monge. Tenemos 2 millones de compatriotas adultos sin bachillerato. Y no se los digo como noticia, lo digo para llamar su atención especial, porque eso ya es conocido.
expuesto por el Ministerio de Educación Pública, así como por otro análisis del Ministerio de Trabajo sobre sus repercusiones en el campo laboral. 2 millones en un país de poco más de 5 millones es una barbaridad, una vergüenza para quienes por años nos hemos jactado de nuestro sistema educativo. De esa población sin bachillerato, más de 1.100.000 están trabajando, muchos gracias a su formación técnica en mejores condiciones salariales que la gran mayoría, que tiene serias limitaciones para ascender en su trabajo y en su condición salarial. Esto no es por falta de presupuesto para la educación, como argumentará alguno por ahí, nada que ver, porque en el grupo de países de la OCDE somos el segundo en gasto porcentual del PIB, después solo de Noruega, pero el último en calificación de gente con bachillerato obtenido. Es decir, invertimos una muy buena suma en educación, pero el resultado es malísimo. Y eso no es de este gobierno, no, es de muchos y en los puros ojos del Consejo Superior de Educación, que es el órgano rector de toda la educación en este país. La del Ministerio, del INAH, de las universidades públicas y afines, de todo. Así que haríamos muy bien exigiendo que nos expliquen el porqué de tanta inoperancia. Me pregunto, ¿será que solo están pendientes del presupuesto universitario y las demás responsabilidades obviamente se les olvidaron? Pero que a eso hay que ponerle remedio inmediato es innegable. Aquí sí basta de hablar, hay que actuar. Ahora, la novela de Carlos Monge, Ana y el mandadero de Lirenes, ya se encuentra disponible en las librerías Lehmann y la Universidad de Costa Rica. Recuerde que esta novela, así como el libro de cuentos, Sueños y Verdades, puede adquirirlas en versión digital en Amazon o solicitándolo al 71 14 01 57. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Continuamos. ANEP, 65 años, cumpliendo con la clase trabajadora y el pueblo costarricense. Gracias amigas, gracias amigos por participar hoy jueves de ANEP aquí en Horizontes a través de la línea de WhatsApp 83414142. Esa es nuestra línea y el tema, para no salirnos, como les decía, respetuosamente, porque si no nos vamos yendo con otras preguntas y el tiempo no nos va a alcanzar. Corte Interamericana de Derechos Humanos y el sindicalismo. Ese es el tema. Ese es el tema de hoy. Para hablar sobre ese tema está con nosotros el máster Benjamín Sevilla García, directivo nacional de la ANEP, y que es una persona también muy estudiosa de todos estos temas que realmente nos encanta a nosotros traer acá como medio de difusión. Entre las especialidades del máster Benjamín Sevilla está un máster como especialista en derechos humanos y otro máster en mediación y resolución de conflictos. Tenemos algunas consultas aquí refiriéndose al tema específicamente, aunque no nos da chance de leerlas todas, pero vamos a ir con una por acá. Dice Francisco Céspedes Zúñiga, le pregunto, ¿por qué los sindicatos no se unen uno solo? ¿Me lo puede explicar? Es muy sencillo, don Francisco. Porque el ego, las vanidades, los liderazgos y las rivalidades y el quítate que voy en cualquier actividad, no solamente en los sindicatos, en los partidos políticos y en cualquier agrupación, en un grupo de desarrollo o en el gobierno estudiantil, en el colegio, en la universidad o lo que sea, siempre hay personas que quieren estar primero yo, después yo, de último yo y lo que sobra es para mí. Entonces es por eso que no se unen, porque definitivamente hay egos, hay vanidades, hay liderazgos y hay diferentes corrientes de pensamiento. Entonces la pregunta no aplica solamente para los sindicatos, don Francisco Céspedes Zúñiga, aplica para cualquier actividad humana. Eso es muy fácil de entender. Vienen aquí otras, bueno, no es una felicitación, el doctor Carazo dice, una vez más, como lo vengo diciendo cuando hay temas tan interesantes, como médico sea alguito, como
experto en sindicalismo y en derecho internacional no sé nada, por eso solamente los felicito, sigo aprendiendo y tomándome un cafecito aquí con un buen pancito con natilla, dice el doctor Carazo, aprendo a mis más de 80 años, gracias doctor, que Dios me lo bendiga y gracias por estar en contacto. Un saludo para don Roy Romero, que nos habla aquí de otras preguntas, que también sería salirnos del tema, específicamente estamos hablando de sindicalismo y derechos humanos, y no nos podemos ir saliendo. Saludamos entonces a don Roy Romero, gracias por participar, don Roy, siempre es un gusto saber de usted. Don Jorge Ramírez dice, el país debe buscar lo mejor para lo mejor. En Sudamérica la izquierda está en algunos países por sus políticos que no hicieron su trabajo. Gracias por su programa Horizonte, sigan adelante, gracias. Luis Miranda, que nos dice, aquí estamos escuchando a través del link por la página, gracias Luis. Margarita L dice, hola amigos, los felicito, muy bueno este tema. Sí, cuesta escuchar lo que son explicaciones tan claras como lo que es el sindicalismo y los derechos humanos. Yo, dice doña Margarita, no sabía que era un derecho humano. Gracias. Bueno, muy bien. Licenciado Francisco Soto, dice el licenciado Francisco Soto, que nos escucha en Heredia, dice, excelente la exposición del colega, maravilloso, los felicito por este tipo de programas. Gracias. Viene otro por acá. Vamos a ver, Rodolfo Fonseca dice, don Edgar, eso que usted dijo describe al dedillo a la Asamblea Legislativa, sí, egos, vanidades, quítate que voy, primero yo, después yo, último yo, y lo que sobra es para mí, así es, eso sucede muchas veces. Un saludo para el licenciado Luis Bonilla Guzmán, abogado que trabajó durante mucho tiempo en la Fiscalía, igualmente, vamos a ver por acá, bueno, este nos dice que no mencionemos su nombre porque es un juez de la República, dice, excelente la exposición, difícilmente encontrará uno una persona que tenga tan claro lo que es el concepto de los derechos humanos y el sindicalismo para poderlo expresar esta resolución. Los felicito, sigan adelante, por favor omita mi nombre, nos dice un juez de la República. No, con mucho gusto, gracias por escucharnos. Edgar el Tocayo desde Pérez Celedón dice, qué bonita la explicación, muy clara, muy fácil de entender, aún para nosotros los que somos especialistas en otras actividades, como ya usted sabe, el campo agrícola. Bueno, don Ronald nos dice, un saludo para el licenciado Benjamín. La semana pasada me quedé viendo, oiga usted qué bien, hasta lo anotan. La semana pasada me quedé viendo mi consulta relacionada a cuáles son las sanciones que recibiría Costa Rica si salen estas resoluciones a favor de los trabajadores presentadas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Adelante, respondámosle a don Ronald. Gracias, don Edgar. Vea, para seguir con el tema voy a responderle a don Ronald porque ciertamente estamos en deuda con él. Para contestar esta pregunta de manera amplia sí se requiere un poco de tiempo, pero voy a responderle lo más resumido que puedo, y es que ya la Corte con esta opinión consultiva le advierte a los estados, si ustedes vulneran estos derechos, si ustedes violentan estos derechos, están violentando derechos humanos y por lo tanto, si eventualmente esto llega a la Corte, si eventualmente esto llega a la Comisión primero y luego a la Corte, ustedes van a verse obligados a reparar a las víctimas. Y eso es amplio, ¿verdad? La reparación a las víctimas, que va desde una disculpa que el Estado podría presentar, desde un compromiso de no repetición, hasta el tema pecuniario, hasta el tema de dinero, de tener que pagarle a las víctimas por todo el daño que se les ha hecho y por todas las violaciones de derechos humanos. Entonces, sí es un caso interesante porque el Estado asume responsabilidades muy fuertes. Don Edgar, me gustaría volver, porque el tiempo apremia, al tema del jus cogens laboral, estas normas que digo que son imperativas del derecho internacional general, donde ubicamos, don Edgar, estos derechos que la Corte conoce, estos derechos que están estipulados en la opinión consultiva de la Corte. Antes quiero darle un saludo a don Miguel Ángel Zúñiga Chávez, que dice, lo resumo así, excelente el programa. Y otro, muy rápidamente, dice, también omita mi nombre, pero el programa anterior y este programa
lo estamos dejando para análisis y trabajo para los próximos profesionales de la Escuela Libre de Derecho. Soy profesor en la Escuela Libre de Derecho y el programa anterior y este son programas muy valiosos. Los vamos a aplicar para un trabajo de grupo en la Universidad Escuela Libre de Derecho. Gracias, licenciado, por esa buena noticia, y es un reconocimiento para el trabajo excelente de don Benjamín como especialista en el campo. Adelante, ahora sí, continúe. Gracias. Le decía don Edgar, que es importante señalar que el Ius Cogens laboral está integrado por las normas y conceptos y principios contenidos en 8 convenios fundamentales de la OIT, y por eso los jueces de la Corte hablan de este tema, de el corpus iuris del derecho internacional, y mencionan los convenios y recomendaciones de la OIT. Bien, habla de la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Es decir, don Edgar, estos derechos que yo menciono ahorita, estos temas son parte del Ius Cogens laboral, es decir, de esas normas imperativas que ninguna ley, ni nacional ni internacional, puede ir en contra de ellas, y que si se toma una ley, una decisión política o lo que sea, sería nula y carece de valor jurídico, con lo que el Estado incurriría en una violación a sus obligaciones internacionales. Es decir, en estos derechos que constituyen, como reitero, el Ius Cogens laboral, la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, la negociación colectiva, la erradicación del trabajo forzoso, el establecimiento de la edad mínima para el trabajo, la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, la igualdad de remuneración y la obligación de todo tipo la eliminación de todo tipo de discriminación. Es decir, don Edgar, estos derechos que le estoy señalando, estos derechos que estoy compartiendo con su audiencia, no están sujetos a discusión. Tiene el Estado sí o sí que garantizarlos y permitir más bien una garantía plena. Y le dice a los estados, la Corte, es que aquí no estamos hablando de si vamos a ir garantizando poquito a poco este derecho. No, es que ustedes tienen una obligación preferente, inmediata con estos temas. En otro orden de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 45, en el inciso 6G de la Carta de la OEA, reconoce los derechos sindicales como principios jurídicos fundacionales, es decir, que son derechos protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que implica que le impone a los estados el deber de no regresividad. Y entonces, don Edgar, volvemos al tema de qué pasa cuando decimos que antes usted podía irse a huelga, usted como persona trabajadora, y no le podían rebajar su salario hasta que se hubiera una declaratoria de esa huelga. Y si se declaraba que era ilegal, entonces ahí sí. Y esto va en sintonía con el derecho de presunción de inocencia, con esa garantía del artículo del derecho constitucional. Sí, pero resulta que ahora usted casi solo tiene pensado ir a huelga y ya le están rebajando, es decir, es un absurdo, y esa decisión se tomó con la ley antihuelga, es decir, le empiezan a rebajar desde el primer día que usted se va a huelga, sin que haya una calificación. Bueno, esto es una acción regresiva y perjudicial para las personas trabajadoras y violatoria del derecho humano a huelga. Entonces, yo creo, don Edgar, que todas estas cuestiones que uno comparte acá, que no creemos tener la verdad absoluta, nosotros solo reiteramos lo que han dicho los tratados internacionales, lo que dicen algunos organismos internacionales de derechos humanos, como en este caso la Corte. Bueno, a ello nos abocamos. Es que, don Edgar, el derecho internacional es la única herramienta que nos está quedando en este momento para defender los derechos humanos de las personas trabajadoras de abajo. No tenemos otras opciones. Efectivamente. Gracias a don Antonio Carranza por una observación que nos hace, y casualmente ayer lo hablábamos. Nos dice don Antonio Carranza: he entrado a la página de ANEP y no encuentro estos programas. Bueno, ayer casualmente lo hablábamos con don Albino Vargas Barrantes, secretario general de la ANEP. Vamos hoy a insistirle a la compañera allá en ANEP, la encargada de subirlo, seguramente ha estado muy ocupadita con otras cosas. A doña Yadiela Novo le vamos a pedir para que nos suba estos programas. Gracias a don Antonio Carranza por esa observación. Y don Antonio nos dice, es casi otro programa. Bueno, ahí todavía tenemos unos minutitos, unos
3 minutos. ¿Cuáles son los desafíos y obstáculos que podrían surgir en la implementación de la opinión consultiva en el ámbito laboral costarricense? Es todo un programa, pero bueno, resúmalo usted como especialista. ¿Cuáles son los desafíos y obstáculos? Vea, el gran desafío que tiene el país es volver a presentarse al mundo como el país defensor de derechos humanos y empezar a adaptar toda su normativa interna a los lineamientos de la opinión consultiva. No queda otra. Es decir, no solamente por imperativo de esta resolución, como lo indiqué, por tratarse de derechos de libertad sindical y de negociación colectiva, que no admiten regresividad, sino también, don Edgar, por un tema de prestigio para el país. El país siempre sale, como reitero, al Concierto de las Naciones, a decir que somos respetuosos de los derechos humanos, y a mí me gusta, don Edgar, yo no tengo ningún interés en que el país quede mal, pero nosotros estamos advirtiendo, señores, ustedes que están ahí en el poder, que tienen la decisión, acaten esta resolución, por favor, acaten esta obligación, se los hemos dicho hasta el cansancio, don Edgar, ya si el país sigue en esta línea en la que va, y lamentablemente vamos muy mal y vamos a quedar muy mal parados como país. Ahora, adaptar el derecho interno, no queda otra que adaptarlo y que por favor, don Edgar, se comprenda que ese control de convencionalidad, que es un principio desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece que todos los órganos del Estado, incluyendo Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, debe asegurar que la legislación, las políticas públicas y las prácticas estatales se ajusten a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, adquiridos obviamente por el Estado, incluyendo las establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto implica que la legislación interna de los países, sobre todo los que son miembros de la convención, miembros de la Corte, deben toda esta legislación debe ser interpretada y aplicada de manera que no contradiga las normas internacionales de derechos humanos. Incluso cuando las leyes nacionales no sean específicas en cuanto a la protección de derechos, tiene que aplicar este derecho internacional y todos los órganos de control, así que no estemos pensando que vamos a ir a la sala a pedirle que cómo interpreto X o Y situación, ni a la Procuraduría. Cualquier persona en un puesto de mando, cualquier agente del Estado con un puesto de autoridad para tomar decisiones, tiene que aplicar estas normas internacionales. Pues sí, cuando existe alguna duda hay que dirigirse a los convenios internacionales y a resoluciones, como en este caso de un tribunal tan alto como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para eso, en una sociedad civilizada se han venido suscribiendo diferentes convenios internacionales. ¿Para qué? Para evitar la interpretación antojadiza de quien ejerza el poder en ese momento o los grupos poderosos, como ya lo hemos visto en el pasado, cuando desde una cámara patronal de las más poderosas de este país se dijo hay que cerrar la ANEP. En la administración anterior, una vulgaridad y una estupidez tremenda que dijo esa persona. Igualmente, entonces, como no lo pudieron hacer, después lo que decían era, bueno, lo que hay que hacer entonces es evitar las manifestaciones y prohibirlas, y a todas luces ha quedado claro que el sindicalismo y los derechos humanos van de la mano por esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, Máster Benjamín Sevilla, por haber estado con nosotros. A la orden, don Edgar. Siempre es un placer estar acá. Gracias, agradecidos. Y para ustedes, amigos y amigas, la primera parte y la segunda parte están en nuestro canal de YouTube de este programa, canal de YouTube, Programa Horizontes, está en nuestro Facebook, Programa Radial Horizontes, y estarán, ahora vamos a hacer lo propio para que estén también en la página de ANEP. Buenos días y hasta pronto. Con Telemedicina estamos cuando te sentís un poco mal. Con médico a domicilio cuando estás realmente mal. Con nuestras ambulancias cuando estás muy mal. Afiliate 2290-4444. Emergencias médicas, un médico a tu lado. ¿Estás buscando telas de calidad para confección de uniformes? Tedecor Textiles es tu solución. Te ofrecemos telas deportivas, casuales, microfibra y telas para pantalones. Tedecor Textiles.
Somos importadores directos, empresa 100% nacional. Tedecor Textiles. Celebramos nuestro 25 aniversario, garantizándole los mejores precios y descuentos súper especiales de aniversario. No te los podés perder. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al 2280-9534 o visita nuestra página web tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. TIGC Centro 96.3. Póngala.